El verdadero poder no hace ruido, no necesita presentarse, no exige respeto, simplemente se impone, como una sombra que nadie ve venir, y su herramienta más letal no es la violencia, ni siquiera la palabra, es el silencio. Sí, el silencio. Esa pausa incómoda que todos evitan, ese espacio vacío que pone a los demás a revelar su fragilidad. Maquiavelo lo sabía, lo practicaba, y lo enseñaba sin gritarlo, porque quienes saben usar el silencio como una espada, no solo manipulan, dirigen el destino de los que no saben callar, pero lo más impactante es que esta técnica no requiere poder económico, ni influencia política. Cualquier persona puede usarla, incluso tú, y la historia que estás a punto de conocer lo demuestra. Una historia real, de transformación radical, que puede cambiar para siempre la manera en la que hablas, o decides no hablar. Santiago tenía 38 años, una carrera estable y una vida social aparentemente normal. Era educado, trabajador, correcto, pero algo lo carcomía por dentro. Siempre que se encontraba en una discusión o una situación tensa, sentía la necesidad de hablar, de aclarar, de explicar, de llenar cada espacio con palabras, como si de eso dependiera su valor. Y cuanto más hablaba, más sentía que su influencia desaparecía, como si su voz se evaporara antes de ser escuchada. Lo más frustrante era que no lo hacían por maldad, simplemente lo ignoraban. Su presencia no imponía, sus palabras no pesaban. Cada conversación se convertía en una lucha invisible por ser tomado en serio, y aunque intentaba elevar el tono o mejorar sus argumentos, siempre terminaba agotado, frustrado, y peor aún, invisible. Hasta que un día, en la peor reunión de su carrera, vivió algo que lo cambió para siempre. Fue humillado públicamente por un colega. Lo atacaron, lo interrumpieron, lo hicieron ver débil. Y él cayó en la trampa. Habló demasiado, se defendió, se justificó, hasta que al final, todos lo miraban con lástima, menos uno, su jefe. Él solo lo miró, sin decir una palabra. Ese silencio fue peor que cualquier crítica, porque no era desprecio, era evaluación, control, superioridad. Santiago lo sintió en la piel, y por primera vez, en medio de esa tormenta verbal, entendió algo. Quien no necesita hablar, domina. El silencio de su jefe había sido más contundente que todos sus argumentos. No necesitó levantar la voz para ganar, solo observó, y dejó que Santiago se derrumbara con sus propias palabras. Esa noche, Santiago no pudo dormir, pero no por rabia, sino por claridad. Algo se había encendido en su interior, una sospecha que se transformaría pronto en certeza. Tal vez, el verdadero error no fue lo que dijo, fue no saber callar. Porque el poder no siempre está en lo que se expresa, sino en lo que se guarda. Y lo que ocurrió en los días siguientes te mostrará cómo esa revelación se convirtió en una estrategia de vida. Pero primero, necesitas comprender lo que Maquiavelo realmente enseñaba sobre el arte de no decirlo todo. Santiago se sumergió en la lectura, no buscaba autoayuda, buscaba estructura, pensamiento, método. Descubrió a Maquiavelo, descubrió a Marco Aurelio, y sobre todo descubrió que el silencio no es ausencia, es una presencia más poderosa que cualquier palabra mal colocada. Según Maquiavelo, el príncipe no debe mostrar nunca toda su intención, debe ser calculador, medido, y en esa medida, el silencio se convierte en un arma. Una pausa puede ser más intimidante que un discurso, porque mientras el otro intenta descifrarte, tú ya lo has leído por completo. Santiago entendió entonces que su error no era comunicativo, era estratégico. Usaba la palabra como escudo, cuando debía usarla como lanza, pero solo después del silencio. Porque el que habla primero, muestra su debilidad. El que escucha, prepara su golpe. Y si te preguntas cómo se entrena el uso del silencio, más allá de simplemente callar, espera lo que viene. Porque no se trata de ausencia de sonido, se trata de construcción de tensión, y eso se aprende. Santiago comenzó con un experimento simple. En cada conversación, redujo su intervención a lo esencial. No opinaba por cortesía, no completaba frases ajenas, no se justificaba, solo escuchaba, pero no de forma pasiva. Escuchaba como si estuviera recogiendo armas. Cada palabra del otro era una pista, cada gesto, una debilidad. Y cuando hablaba, lo hacía con calma, sin urgencia, sin ansiedad. Solo decía lo necesario, en el momento justo, con el tono exacto. El efecto fue inmediato. Las personas empezaron a tratarlo diferente. Algunos se sentían incómodos, otros intrigados, y unos pocos
intimidados. Su silencio se volvió una presencia, una atmósfera. Santiago no había cambiado su voz, había cambiado su energía, ya no necesitaba hacerse notar, ahora su ausencia hablaba por él. Su pausa era una presión invisible que los otros no sabían cómo manejar, y ahí estaba la clave. Maquiavelo tenía razón. El poder no está en hablar, sino en hacer que el otro hable por ti, que se revele, que se desgaste, mientras tú solo sostienes el espacio. Una mañana, en una junta clave de su empresa, Santiago se enfrentó a una situación que antes lo habría destrozado. Su proyecto fue desestimado públicamente por un superior. La sala se tensó. Todos esperaban su reacción. El antiguo Santiago habría explicado, debatido, intentado convencer, pero el nuevo Santiago simplemente lo miró. Esperó. El silencio llenó la habitación, unos segundos que parecieron eternos, y entonces dijo una sola frase. Una frase sin emoción, sin resentimiento, sin necesidad de ganar. Solo una verdad precisa, dicha con calma. El efecto fue inmediato. El cuestionamiento se disolvió. Nadie lo interrumpió después de eso. Fue en ese momento que entendió algo profundo. El silencio sostenido con dominio no solo es respetado, es temido, porque en un mundo que premia la rapidez y la sobreexplicación, quien sabe esperar, ya controla el tablero. Pero Santiago no solo usó el silencio para defenderse. Pronto entendió que también podía usarlo para leer a los demás. Mientras todos hablaban, él observaba. Descubrió que las personas, en su necesidad de llenar los vacíos, dejaban escapar información sin darse cuenta. Confesaban inseguridades, traicionaban emociones, revelaban intenciones ocultas, y él solo escuchaba, en silencio, como un estratega en una partida de ajedrez, viendo cómo el otro se mueve antes de decidir su siguiente jugada. Empezó a notar cómo algunos se incomodaban frente a su mirada tranquila, cómo buscaban su aprobación, cómo se sentían obligados a explicar lo que él nunca había cuestionado, porque el silencio sostenido con conciencia tiene un efecto psicológico profundo. Expone al otro sin decir una palabra, y cuando el otro se siente expuesto, pierde el control. Santiago empezó a aplicar su nueva forma de comunicarse también en su vida personal. En conversaciones con su pareja, ya no reaccionaba a la primera provocación, permitía que las emociones pasaran como olas, y cuando hablaba, lo hacía desde un lugar firme, sin intentar ganar, sin querer herir, solo con claridad. Pronto se dio cuenta de algo que Maquiavelo también había insinuado. El verdadero poder no está en imponer, sino en crear una atmósfera donde el otro siente que no puede dominarte. El silencio, cuando es auténtico, no es una barrera, es una fortaleza donde tú decides quién entra y bajo qué condiciones. La gente comenzó a tratarlo con otra energía, lo veían como alguien sereno, difícil de alterar, pero por dentro, él sabía que esa calma no era natural. Era el fruto de un dominio interior que había construido palabra por palabra, o más bien silencio por silencio. Con el tiempo, Santiago se volvió más influyente sin buscarlo. Ya no hablaba para ser escuchado, hablaba cuando realmente tenía algo que decir, y eso lo volvió inevitable. Lo llamaban para resolver tensiones. Le pedían su opinión antes de tomar decisiones importantes. Su voz, que antes era una entre muchas, ahora tenía un peso que nadie podía ignorar. Y no era por su tono, ni por su cargo, era por su presencia. Había entendido que el silencio bien usado no es un espacio vacío, es un campo magnético, un lugar donde los demás se reconfiguran, donde el que domina la pausa, domina la dirección de todo, porque el silencio no es ausencia, es una declaración de poder. Hoy, Santiago sigue hablando, pero no como antes. Cada palabra que sale de su boca ha pasado por una pausa interior, por un espacio de conciencia donde decide si vale la pena o no. Ya no debate con cualquiera, ya no se defiende de todo, ya no cae en provocaciones, porque aprendió que el silencio es su aliado, no para esconderse, sino para gobernar desde dentro. Maquiavelo lo entendió hace siglos, y Santiago lo confirmó en carne propia. El que sabe callar, sabe esperar. El que sabe esperar, sabe actuar. Y el que sabe actuar en el momento justo, no necesita gritar para ganar, solo estar, solo sostenerse, solo mirar, porque cuando todo el mundo habla, quien calla, domina. Si el contenido de este video te ha gustado, suscríbete, comparte y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás el próximo video que será aún mejor. Además, responde en la sección de comentarios.
¿Alguna vez tu silencio cambió por completo el rumbo de una situación? Tu opinión es muy importante. Hasta el próximo video.